Buenos días, Paulita. Buenos días a todos los asistentes. ¿Cómo amanecen? Buenos días, doctora. Bien, gracias. Qué pena, no me he podido conectar desde el computador. Aquí lo estoy haciendo desde el celular. Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy, en donde la doctora Paula Sánchez nos va a hablar de la insulina y su uso en oftalmología, el uso off-label en superficie ocular. La próxima semana vamos a continuar con el tema de síndrome de acumulación de fluido en la interfase posterior a cirugía refractiva inducida por hipertensión. Entonces, la próxima sesión vamos a anunciar al nuevo residente de la Universidad Javeriana que estará reemplazando al doctor Jesús David Marulanda. Listo, sin más anuncios, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Paulita, bienvenida. Arranca, Gracias, por favor. doctora. Buenos días para todos. Vamos a hablar de usos de insulina tópica. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es la insulina. La insulina es una hormona peptídica endocrina que se une a los receptores de la membrana plasmática en las células objetivo para orquestar una respuesta anabólica, la cual va a estar integrada a la disponibilidad de nutrientes. Acá les voy a enseñar un video que nos muestra cómo actúa esta hormona. Bueno, entonces acá vemos que la insulina es producida por el páncreas, el cual, va a estar producido por las células beta, que corresponden al 60% de la masa de este órgano. Bueno, la insulina fue descubierta en 1922 por Banting y Bess, pues fue aislada. Y pues esta va a iniciar en el ribosoma, el cual va a encargarse de la transducción por información del núcleo, formando la preproinsulina, la cual va a ser encendida a proinsulina en cadenas A, B y C. Y acá lleva al aparato de Golgi, donde se va a dividir en insulina y péptido C. Esta va a ser empaquetada en vesículas y ya pues la insulina tiene una semivida de 6 minutos. Desaparece a nivel sanguíneo por acción de la insulinasa en 10 a 15 minutos, que esta se encuentra sobre todo en riñón e hígado. Tanto la insulina y el péptido C se producen en iguales cantidades, son equivalentes. Por lo tanto, la medición del péptido C es útil para definir la producción endocrina de la insulina. Paulita, qué pena, interrumpo, no tenemos buen sonido. Listo, bueno, es que pues no me permitía retirar el audio del video.
Entonces, bueno, la insulina, como vimos, pues tiene un proceso largo. Entonces, después de que se empaquetaba en vesículas por el aparato de Golgi, tanto en insulina como en péptido C, esta va a ingresar y va a tener sus efectos a nivel de sus células diana por medio de receptores, pues de proteínas que se encuentran a nivel de los receptores transmembrana. De ahí, esta insulina va a ser captada por unas vesículas que contienen transportadores de insulina que se van a encargar no solamente del ingreso de la glucosa a la célula, sino también de aumentar la permeabilidad del potasio y el fosfato a las células, además de generar una serie de cambios conformacionales a nivel intracelular que va a llevar pues a su acción anabólica y su estimulación mitogénica. Sino pues que en el video lastimosamente no me dejó quitarle el audio, pero pues ahí era muy gráfico pues cómo era como el proceso de producción pues de la insulina. Creo que pues quedó claro. Bueno, ya pues en cuanto a la estructura de la insulina está formada por dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Está pues la cadena A y la B. Las insulinas usadas inicialmente en los humanos fueron la bovina y la porcina, con las cuales pues lastimosamente se presentaron pues reacciones adversas pues por diferencias en algunos aminoácidos. La más similar a la insulina humana es la insulina porcina, la cual se diferencia por un solo aminoácido, mientras que como podemos ver en esta imagen, solamente comparte uno de los aminoácidos con la insulina bovina. Ya pues luego a través de técnicas de biosíntesis por tecnología recombinante, ya se pudo obtener la insulina humana, que es la que utilizamos actualmente. En cuanto a la historia, pues como vimos, Banting y Best descubrieron la insulina en 1921, en otros textos 1922, y los aspectos químicos de la historia de la insulina se pueden dividir en 3 periodos. El primer periodo duró más de 30 años y culminó con la determinación de la secuencia primaria en 1954 por Sanger. En el segundo periodo hubo el desarrollo de la metodología para los primeros éxitos en la síntesis química, semisíntesis y biosíntesis de la insulina humana nativa. Pues como sabemos, antes se utilizaban porcina y bovina. Y el tercer y actual periodo de investigación se ha centrado en la optimización estructural de la misma, sobre todo pues en el uso de insulina a nivel sistémico para obtener perfiles de seguridad más adecuados en pacientes diabéticos. En cuanto a la fisiología de la insulina, en todos los animales se ha identificado la insulina o péptidos similares a la insulina, y a falta de definición de estas distinciones funcionales, se destaca por la alta homología entre los receptores de insulina y factor de crecimiento similar a la insulina 1. Entonces, los mamíferos durante el tiempo evolutivo desarrollaron funciones especializadas para las hormonas peptídicas relacionadas a la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2. Se ha determinado que los factores de crecimiento tipo 1 y 2 promueven el desarrollo y la diferenciación celular, mientras que la insulina se encarga básicamente del control de los flujos metabólicos. Ya les voy a mostrar
se ha descrito que muchos tipos de células somáticas expresan receptores de insulina y el papel de la insulina en la homeostasis de la glucosa se caracteriza por los efectos de la insulina sobre el músculo esquelético, el hígado y los adipocitos, especialmente la grasa blanca. Tradicionalmente siempre se ha descrito el efecto de la insulina sobre estos tres órganos blancos, pues donde se ha visto que desempeñan distintas funciones en la homeostasis metabólica y pues eso requiere unas vías de transducción de señales de insulina específicas de tejido. Entonces, por ejemplo, en el músculo esquelético, la insulina promueve la utilización y almacenamiento de glucosa al aumentar el transporte de glucosa y la síntesis neta de glucógeno. En el hígado, la insulina activa la síntesis de glucógeno, la expresión de genes lipogénicos y disminuye la expresión de genes gluconeogénesis. Y en el tejido adipositario blanco, la insulina va a suprimir la lipólisis y va a aumentar el transporte de la glucosa y la lipogénesis. Entonces, a pesar de los diversos efectos, se ha visto que los componentes proximales involucrados en la traducción de señales de insulina son notablemente similares en todas las células que responden a la insulina. Y la diversidad de las respuestas fisiológicas de la insulina en los diferentes tipos de células se debe en gran medida a distintos efectores distales. Teniendo esto en cuenta, encontré un artículo muy interesante en 1997 en el cual se hizo una demostración histoquímica de los receptores de insulina en los tejidos oculares. Entonces lo que se utilizó fue anticuerpos monoclonales contra las subunidades del receptor de insulina. Se obtuvo tejidos del Instituto de Patología de Copenhague, los cuales fueron 3 de ojos normales, 3 de ojos con retinopatía diabética proliferativa sin desprendimiento de retina y 2 ojos con retinopatía diabética y desprendimiento de retina. También se usó músculo estriado y tejido hepático para probar la dilución de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos contra las subunidades alfa y beta, diluidos a 1 en 50 y 1 en 100, demostraron una tinción fiable y reproducible en el músculo esquelético y el hígado. Y estas diluciones fueron aplicadas pues en todos los ojos que les nombré. En los ojos normales se notó que había una marcada tinción para los receptores de insulina en la córnea, en las fibras musculares del esfínter pupilar y el dilatador y el cuerpo ciliar. También en el epitelio capsular del cristalino y en la retina a nivel de la capa de fibras nerviosas, las células ganglionares, las células de Müller, la capa nuclear externa, los segmentos internos de bastones y conos, la membrana limitante externa y en el epitelio pigmentario. Y en los vasos retinianos también se encontraron estos receptores, especialmente en las células endoteliales, pero no en los pericitos. También se encontró que en las células epiteliales pigmentadas y no pigmentadas del cuerpo ciliar fueron negativos para los receptores de insulina. A nivel de la coroides, en las células endoteliales fueron positivas y en los músculos extraoculares estriados mostraron una tinción distinta de los receptores a nivel del perimicio, pero no se pudo realizar alguna correlación anatomopatológica y fisiológica de por qué solamente tenían una tinción distinta en el perimicio. En los ojos diabéticos
se encontró que la mayoría de los tejidos tenían una expresión sin cambios del receptor de insulina, comparándolo con los ojos normales, pero pues hubo una diferencia, y es que la tinción del epitelio capsular del cristalino se perdía cuando había desarrollo significativo de cataratas. En la retina no se pudo demostrar la tinción del receptor en conos y bastones, y solo se encontró una reacción débil en la capa nuclear interna y en las células ganglionares. Las células endoteliales de los vasos se tiñeron positivamente, tanto los vasos de la retina como los microaneurismas y los neovasos, y la tinción en los músculos extraoculares no tuvo modificación. Es supremamente importante tener en cuenta que, bueno, si bien pues obviamente la insulina ejerce pues muchos efectos, ella no lo hace por ella misma, sino que requiere los receptores para la insulina y también receptores para factores de crecimiento similares a la insulina, tipo 1, tipo 2, y además requiere pues de la presencia de ligandos proteicos, que son los que se encargan de hacer cambios conformacionales a nivel intracelular. Entonces hay diferentes estudios, sobre todo pues en animales, en el cual se ha demostrado que el sistema de factor de crecimiento similar a la insulina consta de dos ligandos peptídicos, que son el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, tipo 2, y pues este sistema del factor de crecimiento similar a la insulina también tiene en cuenta pues a la hormona de la insulina como tal. Estos ligandos, que son extracelulares, activan los receptores de factor de crecimiento tipo 1, tipo 2 y el receptor de la insulina, con los cuales tienen afinidades variables. El sistema se va a regular más a nivel extracelular por la presencia de proteínas de unión a los factores de crecimiento, que corresponde pues a esta proteína de unión tipo 3, como vemos se une a los diferentes pues, sistemas de factores de crecimiento. Hay 6 tipos de proteínas de unión similar pues a la insulina, que se van a unir a cada una de estas moléculas y van a prolongar la vía media en la circulación para modular y prevenir, digamos, alteraciones en todo el proceso pues de la unión pues de la insulina y de sus factores similares a la célula, y hacer como una homeostasis, especialmente pues de la glucosa a nivel sérico y también intracelular. También pues todo esto va a estar mediado por unas enzimas proteolíticas que van a funcionar para escindir estas proteínas que se unen a los diferentes factores y regulan así la cantidad biodisponible de insulina de factor similar a la insulina tipo 1 y tipo 2, y hasta la fecha se han encontrado 2 proteasas conocidas. Bueno, entonces se ha demostrado que pues tanto los ligandos como las proteínas de unión van a interactuar con diferentes receptores para ejercer los efectos únicos que dependen de las células y en los tejidos. Entonces se van a dirigir dependiendo de a cuáles receptores pues se unan, si se va por una vía mitogénica, una metabólica, y pues también hay receptores, por decirlo así, que son scavenger, pues, o que se encargan de limpiar pues residuos. Se ha encontrado entonces que hay una fuerte tinción para el receptor de insulina
en el epitelio corneal, los queratocitos del estroma y el endotelio. Hubo un estudio, sobre todo en bovinos y porcinos, de Roche y colaboradores, en el cual utilizaron técnicas de inmunistoquímica para demostrar que el receptor de insulina se expresaba en el epitelio corneal, el cual se localizaba en el citoplasma y la membrana plasmática, especialmente en las capas celulares superficiales y del ala. Y ya esta expresión fue evidente, pero pues un poco más variable en las capas de las células suprabasales, basales e intermedias. Bueno, entonces acá pues tenemos que están pues los miembros de la familia del factor similar a la insulina y las proteínas de unión a la insulina en el epitelio corneal. Hay receptores que incluyen los receptores de insulina, tanto A como B, y pues también están los receptores de factores de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2. Estos también pueden formar unos híbridos que le confiere a estos híbridos mucha más variedad en cuanto a las rutas metabólicas o mitogénicas que ellos pueden desencadenar. Se ha visto que la insulina se va a unir con mayor afinidad al receptor de insulina tipo B. De hecho, la insulina es, por decirlo así, como veíamos, más metabólica, pues se encarga más en el metabolismo pues, de los carbohidratos. Y pues ya lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2 se van a unir pues a sus respectivos receptores y pues se encarga más de una señalización mitogénica. También pues se ha visto que el factor similar a la insulina tipo 2 se une pues al receptor eliminador o el que se encarga de aquel de eliminar residuos, y pues la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 3, que pues es mucho menos común, se ha descrito en algunos mamíferos, secuestra tanto el IGF-1, el IGF-2, evitando que se unan a sus receptores afines. Esto es básicamente para pues como modular o detener ciertas respuestas. Entonces, a diferencia de otros tejidos, la córnea tiene una captación de glucosa independiente de la insulina. Como veíamos, tejidos como el músculo esquelético, el adiposo y los pues, pulmones, la insulina se une al receptor de insulina y va a promover la captación de glucosa de la circulación a través del transportador de glucosa tipo 4. Sin embargo, en ciertos tejidos como el epitelio de la córnea, pues este es sobre todo mediado por el GLUT1 y pues la captación de glucosa ser independiente de la insulina, digamos que le confiere al epitelio de la córnea la ventaja de que no requiere vasos sanguíneos para que lleve pues la glucosa. Como sabemos, pues la córnea es un tejido vascular. Y pues en cambio la captación de glucosa está mediado por el transportador GLUT1, que es muy activo y el cual permite el paso continuo de la glucosa a estas células. Se ha visto que en condiciones donde aumenta la demanda metabólica, como después de una herida, el epitelio corneal responde aumentando este número de transportadores para proporcionar la suficiente energía para la proliferación, migración y supervivencia de estas células. Entonces, hubo un estudio en el cual en animales se hizo una medición por radioinmunoensayo de los niveles de insulina presentes, perdón, acá pues fue en humanos, de lágrimas de humanos en ayunas frente a sujetos pues alimentados. Entonces, como vemos, la concentración de insulina
fue mayor en pacientes que habían presentado pues ingesta de alimentos previamente. Y pues los niveles de insulina en lágrimas medidos por radioinmunoensayo a lo largo del tiempo de la administración de glucosa sistémica que se realizó a 1 gramo por kilo de peso corporal en ratas, en esta imagen de acá, pues como vemos en la lágrima, pues se mantuvo mucho mayor que en la sangre. Y pues esto se correlaciona con pues la captación de glucosa independiente pues de la insulina. Bueno, se ha visto que en cuanto a la insulina y la córnea, pues digamos que se ha hecho, por ejemplo, un retiro del factor de crecimiento después de 48 horas en las células epiteliales, las cuales detenían su ciclo celular en la estación G0 o G1, y cuando se iniciaba tratamiento con insulina, esa detención se restauró parcialmente durante las 24 horas siguientes. Se ha visto además que la insulina restaura parcialmente la respiración mitocondrial en las células corneales, y eso no se debió a un cambio en la glucólisis, sino a un aumento en la respiración mitocondrial. Hay un regulador que es el GS3K beta, que es un regulador clave del control del ciclo celular, la función mitocondrial y la apoptosis, y es un inhibidor de autofagia, y se ha visto que la insulina se encarga de fosforilar este regulador. Por lo tanto, disminuye la apoptosis celular. Juto y colaboradores investigó el efecto de la insulina sobre la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en las células endoteliales corneales de ratón in vivo, y se encontró que la administración de insulina a una concentración de 0.01 a 10 micromoles a una monocapa endotelial aumentó la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa a través de la activación de proteína quinasa C de manera dependiente de la concentración. Sin embargo, lastimosamente, este efecto fue transitorio. En cuanto a las aplicaciones de la insulina en la oftalmología, entonces la insulina tópica se ha limitado al uso off-label del manejo sobre todo de efectos epiteliales persistentes. Hay reportes de caso y series de caso en la literatura, la verdad no es mucho. El mecanismo por el cual la insulina puede mejorar la epitelización no es completamente conocido, pero teniendo en cuenta la fisiología que ya vimos, podemos concluir que básicamente está dado por la interacción adecuada con las proteínas de unión, con los receptores transmembrana y también pues con esas vesículas intracelulares que contienen los transportadores de insulina. Se ha visto entonces que la insulina y los factores de crecimiento similares a la insulina se encuentran pues en los keratocitos y en las células epiteliales en abundante cantidad, como les mostré en los estudios anteriores, y también pues que la insulina ha sido encontrada en la película lagrimal. Pues la insulina también ha sido encontrada pues en una menor proporción en el humor acuoso, y pues eso explica también pues el funcionamiento adecuado de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel endotelial con la insulina que se encuentra a nivel del humor acuoso. Bueno, entonces el uso de insulina en el tratamiento de lesiones se describió por primera vez en 1945. Fue en unos estudios, pues fue en una serie de casos realizada por Ansley,
Eran 5 casos heterogéneos en los cuales la verdad se carecía de mucha información porque no se especificaba si los pacientes sufrían o no de diabetes, tampoco se detallaba la concentración de insulina ni la dosis empleada, y en estos casos, en 4 de ellos se utilizó pues la vía sistémica, observándose una evolución positiva en todos los pacientes. Posteriormente, hubo pues otros estudios. Uno de ellos fue en 2013 en Malasia, en el cual se utilizaba insulina tópica para la curación de los defectos epiteliales de pacientes diabéticos que eran llevados a desbridamiento durante la cirugía vitreoretinal. Este fue un estudio retrospectivo que tenía como objetivo determinar si la administración oftálmica de insulina mejoraba las erosiones en el epitelio inducidas por la cirugía vitreoretiniana en pacientes diabéticos. Lo que hacía era comparar un brazo de tratamiento en el que los pacientes recibían insulina. Eran 5 ojos de pacientes diabéticos tratados con insulina a una concentración de 50 unidades internacionales por mililitro y se aplicaban de 1 a 2 gotas. Cada gota tenía una unidad de insulina 4 veces al día y había un brazo de control en el que los sujetos recibían tratamiento convencional, que era el antibiótico pues, y el lubricante, que correspondía a 5 ojos de pacientes diabéticos y 5 de pacientes no diabéticos. Lo que hicieron ellos fue revisar retrospectivamente las historias de los casos y unas series fotográficas posoperatorias de estos 15 ojos de 14 pacientes durante un periodo de 10 meses en el 2010. La insulina tópica fue preparada con una técnica pues aséptica, con 2.5 mililitros de insulina Act Rapid de Novo Nordisk, pues que es insulina humana de 1000 unidades. Entonces, al obtener 2.5 mililitros, pues bueno, contenían 250 unidades de insulina que se adicionaban a 2.5 mililitros de solución salina normal en una, pues un frasco comercial de aplicador que daba pues una cantidad de 50 unidades por mililitro. Acá pues en este, pues bueno, esto es el mismo estudio, entonces los 3 grupos se encontró que eran comparables en cuanto a edad y sexo, y los grupos que tenían pues el uso de la insulina y el grupo de control, pues como vimos en realidad eran pues 3 brazos, eran comparables en cuanto a la hemoglobina glicosilada y la duración de diabetes. Se comprobó que los datos se distribuían normalmente cuando se analizaron pues con prueba de Shapiro-Wilk. Y se encontró entonces que los ojos que recibieron insulina tenían un tamaño de efecto significativamente menor en un tiempo de 24, 36, 48 y 60 horas en comparación con los ojos del grupo de control, y pues no tenían ninguna diferencia estadística en los pacientes de control que no eran diabéticos en todo el momento del análisis, para lo cual se utilizó pues la herramienta de U de Matt Whitney. Acá entonces, pues como podemos ver, esta línea azul corresponde al grupo que fue tratado con insulina. Acá pues el grupo con tratamiento de verde, con tratamiento convencional que no era diabético. Y acá pues podemos ver que los pacientes diabéticos con tratamiento convencional tenían una recuperación mucho más lenta. Se dice pues que el tiempo medio para el cierre epitelial completo fue 60 más o menos 15 horas en el grupo con insulina
78 más o menos 30 horas en el grupo de control y 65 más o menos 31 horas en los ojos no diabéticos. Se dice que el 60% de los ojos, pues el control no diabético y en los diabéticos que recibieron insulina, consiguieron una repitalización de la herida en 48 horas en comparación con apenas el 25% de los ojos del grupo de tratamiento convencional diabéticos, que apenas lo logró en un 25%. Perdón, Paulita, aquí la concentración era de 50 miliunidades por cc, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar luego de esas concentraciones. Gracias, sigue. Ajá. Acá, entonces, en este estudio está, entonces, el registro fotográfico, pues, de cada uno de los participantes. Entonces, acá está el grupo que recibió insulina. Acá el tiempo en horas, pues, que fue a las, después 0 horas, 12, 24, 36, 48, 60 horas. Y pues acá está la evolución en el tiempo. Como vemos, pues la mayoría, pues de hecho, todos pues repitalizaron. Acá pues está el grupo control, también pues está pues el mismo tiempo, incluso pues acá como vemos se prolonga hasta 120 horas y pues como vemos ellos todavía persisten con el defecto epitelial. Y acá están los pacientes no diabéticos con el tratamiento convencional que pues epitelizaron pues a las 60 horas. Acá contamos con otro estudio para pues que evaluó también el uso de las gotas de insulina para defecto epitelial persistente refractario al tratamiento usual. Este fue un estudio prospectivo no randomizado en un hospital. Acá en este estudio no hubo pues un grupo de control. Entonces lo que se hizo fue pues bueno, primero definir para ellos qué es un defecto epitelial persistente, que lo definen como defectos corneales con un área mínima de 2 milímetros cuadrados que continúan sin mejoría por más de 2 semanas a pesar del tratamiento convencional. Clasificaban la extensión del defecto epitelial corneal de 1 a 3, dependiendo de la extensión del compromiso de la superficie corneal. 1 era menos de 1/4, 2 un defecto que afectaba de 1/4 a la mitad y grado 3 un defecto que involucraba más de la mitad de la superficie corneal. En este estudio, los resultados primarios de eficacia fue la tasa y el tiempo hasta la curación completa del defecto epitelial, definido como la ausencia de tinción con fluoresceína. Todos los pacientes en este estudio recibían lágrimas artificiales que contenían ácido hialurónico, polietilenglicol y propilenglicol, y el 86% de estos pacientes recibían antibiótico. También el 62% de los pacientes utilizaron lente de contacto terapéutico. Acá entonces fue un estudio entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020. Pues así estaba pues acá anotado en el estudio, pues hubo un error de tipografía. Entonces fueron 21 pacientes tratados con insulina a una concentración de 1 unidad por mililitro 4 veces al día. La mayoría eran mujeres, 12 mujeres y 9 hombres, y hubo un seguimiento medio de 107 días desde el inicio de la insulina. El área de defecto epitelial promedio al comienzo del tratamiento fue de 17.6, más o menos 16.5 milímetros cuadrados, es decir, pues que era grande, y en los pacientes en los que se consiguió el cierre del defecto epitelial, el tiempo medio hasta la repitalización fue de 34.8, más o menos 29.9 días, con una mediana de 23 y un rango que iba de 7 a 114.
y en el resto de pacientes se logró una reducción media del área del defecto epitelial persistente del 91%. Finalmente, pues todos los pacientes mejoraron notoriamente con una tinción de fluoresceína negativa. Hay otro estudio que compara la eficacia de la insulina tópica con el suero autólogo en defecto epitelial persistente en la córnea. Este estudio también pues, fue realizado por el grupo del estudio anterior y fue un estudio de casos y controles que fue retrospectivo. Fue en pacientes con defecto epitelial persistente tratados desde el 31 de octubre de 2019 al 1 de marzo del 2021 con insulina tópica en el Hospital San Carlos de Madrid. Los criterios de exclusión para estos pacientes fue que tuvieran un seguimiento incompleto y que no hubiera fotos que se hubieran tomado la lámpara de hendidura. A todos estos pacientes se les prescribió hialuronato al 0.15% libre de preservante. Se utilizó la misma concentración de insulina usada en el estudio anterior. Básicamente, este estudio fue una continuación del anterior en el cual se adicionó un grupo de control, el cual tenía manejo con suero autólogo al 20%. En cuanto a los resultados primarios, estos consistían en si se lograba la epitelización con el tratamiento y en esos casos la tasa de recuperación que correspondía al área inicial del defecto epitelial persistente dividida por días hasta la epitelización en milímetros cuadrados por día y el tiempo hasta la curación completa del defecto epitelial definido como la ausencia de tinción de fluoresceína de la córnea. Cuando el defecto epitelial persistente sanó en 2 semanas, se calificó como un éxito total o calificado y cuando sanó en 1 mes como un éxito parcial. Entonces acá está pues la tabla con las características de base de los pacientes incluidos en cada grupo de tratamiento. Como vemos, fueron 61 pacientes tratados con insulina y 23 pacientes tratados con suero autólogo. El rango de edad de los pacientes tratados con insulina fue de 10 a 95 años, con suero autólogo de 24 a 94 años. En cuanto pues a la edad no hubo diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al sexo, pues como podemos ver en el grupo de insulina, la mayoría fueron mujeres, al igual que en el del suero autólogo. Y pues acá en los pacientes diabéticos, pues 8 utilizaron insulina, 7 utilizaron pues suero autólogo. Y pues acá aquellos que tenían pues manejo previo con insulina sistémica pues correspondían a 4 y 2. En cuanto a cirugía ocular previa, pues tuvieron en cuenta pacientes con antecedente de cirugía de catarata, córnea, glaucoma, retina, y pues no hubo diferencias estadísticamente significativas comparando un grupo y otro, al igual pues que en las condiciones oftalmológicas previas. En cuanto a la etiología, la mayoría pues de los pacientes tuvieron defecto epitelial persistente por neurotrofismo, como lo podemos ver acá. Pues también tuvieron en cuenta, pues, o sea, los pacientes también tenían diferentes etiologías como infecciosas, bueno, la neurotrófica que podía ser por enfermedad herpética, daño del trigémino, lagoftalmos posinfecciosa, también por alteraciones pues, crónicas de la superficie ocular y pues por inmunidad que fue un porcentaje muchísimo menor. Los días del defecto epitelial persistente antes del tratamiento tuvieron una media en los pacientes que recibieron insulina de 22.7 más o menos 18 días y los pacientes que recibieron suero autólogo de 27.9 más o menos 16.8 días.
en cuanto a la agudeza visual, el área pretratamiento, la lubricación intensiva y los manejos previos antes de ser llevados a alguna de estas dos intervenciones, no tuvo pues diferencia estadísticamente significativa en esta población, es decir, que era una población comparable. En cuanto a los resultados de epitelización en los pacientes tratados con la insulina y el suero autólogo, entonces vemos que la epitelización alcanzada fue mucho mayor en los pacientes tratados con la insulina. Entonces, como vimos, fue un 84% frente a un 48% de los de suero autólogo. En los de el éxito completo fue del 26% en los pacientes con insulina, mientras que ninguno lo logró pues con suero autólogo. Recordemos entonces la definición del éxito calificado o completo, que es aquel que se logró en 2 semanas, mientras que el suceso parcial fue alcanzado en el 28% de los pacientes con insulina y tan solo en el 13% de los pacientes con suero autólogo. Entonces, como podemos ver, pues la epitelización fue mucho mejor en los pacientes con insulina, con una P significativamente estadística. Al igual, pues que el tiempo de curación en días fue mucho menor en los pacientes tratados con insulina, con un 32.6 días, más o menos 28, mientras que con suero autólogo requirió casi el triple de este tiempo. La tasa de epitelización también fue más rápida en los pacientes tratados con insulina respecto a suero autólogo, sin embargo, acá no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y en la falla de epitelización, que esta se definía como la necesidad de aplicación, pues implante de membrana amniótica u otras cirugías, fue mayor en los pacientes que utilizaron solo suero autólogo. Y pues también pues hubo una diferencia estadísticamente significativa, sobre todo en la intervención pues de la membrana amniótica. Y pues el seguimiento en meses fue mayor en el grupo del suero autólogo, pues obviamente porque pues su efecto epitelial persistente no resolvía. Acá nos muestran entonces pues las barras, en los cuales nos muestran la tasa de epitelización dependiendo de la etiología, comparando tanto la insulina con el suero autólogo. La insulina corresponde a la barra más oscura y pues como vemos, la mayor diferencia de la tasa de epitelización dependiendo de la etiología fue sobre todo en aquellos pacientes afectados por una patología infecciosa. No hubo diferencias importantes en cuanto a la etiología neurotrófica. En alteraciones crónicas de la superficie ocular, la tasa de epitelización fue mejor en la de insulina y a la inmunomediada pues también. Y pues acá pues la tasa de epitelización pues dependiendo del área. Entonces, como vemos, mientras mayor fue el área comprometida, el efecto pues de la tasa de epitelización de la insulina fue mucho mayor comparada con el suero autólogo. En este estudio pues hay varias limitaciones, entre ellas fue que es un grupo de casos y controles en los cuales pues los controles fueron seleccionados pues de forma retrospectiva, y pues acá pues ellos concluyen que la insulina es un método que es económico, que tiene una excelente tolerancia, que no tiene efectos adversos secundarios, por lo menos en este grupo de pacientes, que hay una buena disponibilidad, a diferencia del suero autólogo, en el cual se necesita múltiples análisis de sangre, porque estos pacientes que van a ser llevados a la
preparación de suero autólogo requieren exámenes de VIH, hepatitis, también pues de sífilis y de virus linfotrópico humano tipo 1. Otro es la accesibilidad y el costo, que son barreras muy importantes en el uso del suero autólogo. En cambio, pues la insulina pues presenta una dispensación más rápida, la preparación que más adelante les voy a mostrar, dos, por decirlo así, técnicas de preparación, una es en laboratorio y otra puede ser en el consultorio, pues permiten una dispensación pues mucho más rápida al paciente. En todos estos pacientes pues se les explicaba que la insulina pues es un tratamiento label y todos firmaron pues consentimiento informado. Acá tenemos el registro fotográfico en lámpara de hendidura de un paciente con un defecto epitelial persistente, infeccioso tratado pues con la insulina tópica en este estudio. Y pues como podemos ver, acá pues está, pues obviamente este paciente también pues se trató con antibiótico-terapia dirigida, pero pues vemos cómo progresivamente fue cerrando este efecto epitelial hasta pues finalmente quedar una cicatriz. También hay otro estudio. Perdón, Paulita, antes de pasar al siguiente, pues las conclusiones de este estudio son importantes, ¿no? Por precisamente la dificultad en algunos casos y en nuestro medio particularmente de preparar el suero autólogo. Cuando es halogénico, pues sí se necesitan todos esos exámenes que estabas describiendo. En el autólogo no, pues, pero igual, así todo es difícil conseguirlo. Sin embargo, a pesar de que la insulina es un potente inductor mitogénico, digamos así, en las células epiteliales, hay otros factores de crecimiento que también están en el suero autólogo. Entonces, si se lograra el escenario ideal de tener ambos, ¿sí? En estos casos de defecto epitelial persistente, pues tanto mejor. Ese estudio pues no se ha hecho, pero la vida diaria y la clínica de los que hemos utilizado la combinación de ambos, pues obviamente sin una evidencia como se está mostrando aquí, puede favorecer incluso una cicatrización más rápida, usar suero e insulina en estos defectos epiteliales persistentes si se dispusiera del suero autólogo, ¿no? Sí, doctora. Importante tener eso en cuenta, pero muy valiosa, digamos, la información en cuanto a que la insulina solita, pues, o no solita, sino sumado pues a los otros factores de los lubricantes, etcétera, puede tener un efecto supremamente importante en acelerar esta cicatrización. Listo, ahora sigue con el siguiente estudio y más adelante hablamos de concentraciones porque nos han mostrado una variabilidad desde 50 unidades por cc hasta 1 unidad por cc. Y fíjate que la efectividad es muy buena en ambos, ¿no? Sí, doctora. Ok, continúa. Bueno, entonces acá hay un estudio, este es más viejo, es una serie de casos, fue hecho por Juan y colaboradores, pues acá miran el uso de insulina específicamente para el tratamiento de úlceras corneales neurotróficas refractarias. Entonces eran úlceras corneales neurotróficas refractarias pues al tratamiento estándar. Ellos hicieron una revisión retrospectiva de las historias clínicas de pacientes de la Universidad de Wisconsin. Fueron tratados con gotas de insulina tópica, que también fue de 1 unidad por mililitro, que se preparaban en polietilenglicol, propilenglicol, y se encontró que la repitelización corneal completa se alcanzaban entre 7 y 25 días.
Curiosamente, estos pacientes no eran diabéticos, lo que sugiere que la insulina tópica puede beneficiar tanto a los no diabéticos como a los diabéticos. Sin embargo, pues sí había una mujer que era diabética, pero el resto de pacientes no era diabético. Entonces los casos fueron los siguientes. El primero era una niña de 2 años con antecedente de resección de un teratoma orbitario, lo cual le generaba proptosis y lagoftalmos. Ella había tenido un tratamiento previo con tarsorrafia y resección del recto inferior para pues, presentar un mejor fenómeno de Bell, pero la niña persistía con una úlcera de 7 por 4 milímetros. Pues como en todos los pacientes, se inició insulina tópica y pues esta niña tuvo una evolución espectacular. Más adelante les voy a mostrar la fotico. El segundo caso fue un niño de 2 años con aniridia, glaucoma congénito bilateral, pero pues controlado. En el ojo izquierdo presentaba un defecto epitelial de 5 por 6,5 milímetros. Había sido tratado con antibiótico y membrana amniótica sin mejoría del defecto epitelial persistente. El tercer caso correspondía a una mujer de 24 años con una queratoconjuntivitis herpética y una queratopatía neurotrófica del ojo izquierdo. La úlcera tenía un tamaño de 3 por 2 milímetros. Reportaban un tratamiento con lente escleral. La verdad, ellos no reportaban el uso pues, de antibiótico con el uso del lente. El cuarto caso era una mujer de 47 años con diabetes tipo 2 y queratopatía neurotrófica de ambos ojos secundaria a una lesión nerviosa. En el ojo izquierdo tenía un desematocele y pues también adelgazamiento alrededor de ese desematocele con una úlcera de 1.5 por 2.5 milímetros. Había sido tratada con tarsorrafia en el ojo izquierdo sin mejoría. El quinto caso era una mujer de 71 años con un defecto epitelial persistente tras vitrectomía. Ella no era diabética, tenía una úlcera de 4 por 4, había tenido tratamiento con lubricante, lente de contacto y membrana amniótica, pero no presentaba resolución de ese cuadro. Y el último caso era una paciente de 73 años con queratopatía por herpes zóster, una úlcera pequeña de 1,5 por 2,5 milímetros. Incluso le habían implantado membrana amniótica en 3 ocasiones, tuvo una tarsorrafia temporal y también había recibido terapia crónica con esteroide. En esta paciente, pues tras 8 días de insulina tópica resolvió el defecto, pero durante el seguimiento a los 4 meses se diagnosticó una queratopatía cristaliniana que los autores la relacionan con el uso prolongado de esteroides. Acá está el registro fotográfico que nos muestran en el artículo. Entonces acá pues está el caso de la niña con la resección del teratoma orbitario que le generaba proptosis y lagoftalmos. Acá pues entonces está pues la úlcera inicial y acá pues la resolución de la úlcera tras 14 días de tratamiento con insulina. Acá está el caso de la mujer de 24 años con queratopatía neurotrófica secundaria a herpes zóster, que no mejoraba ni con lubricante ni con el uso del lente de contacto escleral. Y pues después de 25 días, acá vemos cómo fue mejorando ese efecto. Y acá está pues la imagen de la mujer de 47 años con la queratopatía neurotrófica por la injuria del nervio craneal que tiene pues un desematocele central que también mejoró con pues la insulina. Acá entonces hay otro reporte de caso, este fue pues en la Foscal, en el cual tienen una paciente de 48 años que desarrolló un defecto epitelial persistente en el ojo izquierdo tras la resección de un neurinoma del acústico. Tenía una agudeza visual lejana sin corrección en el ojo derecho de 20/20, ojo izquierdo de 20/80. También presentaba una parálisis facial periférica, un lagoftalmos y una queratopatía punteada superficial severa que estaba en tratamiento con hialuronato libre de preservante y oclusión durante la noche.
A las 2 semanas había empeorado su cuadro, le habían mandado moxifloxacina al 0,5% y habían encontrado posteriormente una úlcera paracentral de 1x1 que llegaba hasta estroma anterior, una celularidad de 1. Enviaron manejo con moxifloxacina y dexametasona. Tuvo una evolución tórpida, tomaron cultivo que fue positivo para un estafilococo aureus de patrón usual. Además de la moxifloxacina, adicionaron la vancomicina con mejoría de la infección, pero desarrolló un defecto epitelial que tuvo un tamaño inicial de 6.2 por 5.4 milímetros. Acá está el registro fotográfico de esta paciente. Entonces, acá pues entonces está la lesión de 6.2 por 5.4. Pues medía el lámpara de hendidura. A medida pues que pasaron los días, el defecto creció. Este es del segundo día, este es del quinto día, llegando a un tamaño de 7.6 por 7.6 y pues tuvo pues un infiltrado inflamatorio relacionado pues con pues la queratitis y pues ya pues también fue tratada incluso pues bueno, acá pues está el infiltrado, acá pues ya hay leucoma y ya fue pues tratada incluso pues con suero autólogo, con lente de contacto terapéutico, con lo cual pues disminuyó ese efecto, pero posteriormente, después, una semana después de iniciar pues el suero autólogo, pues mantiene con el mismo tamaño del defecto y pues a los 5 días se decide pues iniciar insulina tópica mostrando una evolución favorable. 2 semanas después de iniciar el tratamiento con insulina tópica se alcanzó la epitelización completa del defecto, pero pues sí quedó con un leucoma residual. Acá pues entonces está pues el último seguimiento. Y pues acá también se utilizó insulina tópica de 1 unidad por mililitro. Y pues como vimos, pues a las 2 semanas fue que resolvió. También se preparó en una solución de polietilenglicol, propilenglicol, pues es decir, Cistane Ultra, y se administró también una gota 4 veces al día. En cuanto a las formas de preparación de la insulina, esta información es de FACOELCHE, entonces ellos recomiendan varias preparaciones. Una pues es la preparación en farmacia hospitalaria y uso clínico, entonces este se hace en una farmacia, en un hospital, bajo condiciones de esterilidad, sala blanca, un documento de uso pues que demuestra que es off-label con el consentimiento informado del paciente, lo hacen a una concentración de 1 unidad por mililitro, pues incluso se han utilizado concentraciones más altas, dicen que hasta insulina no diluida con un buen perfil de seguridad, y acá lo que hacen es utilizar insulina regular, en este caso es AdRapid, con el que se han hecho también los estudios que les nombré previamente, que trae 100 unidades por mililitro que la diluyen en suero fisiológico. Puede haber un posible fenómeno de absorción de la insulina al tipo de material, se debe utilizar frascos estériles de vidrio y en el conservante se utiliza insulinas en viales para uso parenteral que tienen metacresol. Se ha discutido mucho acerca pues de la seguridad del metacresol, ya que pues se ha visto que concentraciones muy elevadas pueden inducir toxicidad ocular, pero esa toxicidad ocular es a partir de concentraciones del 5% de este excipiente, es decir, que son concentraciones muy altas, y cuando se prepara insulina a 1 unidad por mililitro apenas contiene 0.003% de metacresol, lo cual es insignificante. E incluso pues cuando se hacen preparaciones de insulina a 5 unidades por mililitro,
pues tampoco tiene pues la cantidad suficiente para causar toxicidad ocular. La estabilidad de esta preparación es de 30 días desde que se hace a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, por lo cual se recomienda mantener pues refrigerado, y una vez abierto el envase, ellos recomiendan desechar a los 7 días tras su apertura, y la dosis que ellos recomiendan es una gota 4 veces al día. En cuanto a la preparación simplificada, está el método del doctor Javier Rodríguez, que consiste en sacar 0.1 mililitros del bote de colirio de Cistane con jeringa y aguja de insulina, pues para no dañar el dispensador, y se va a inyectar esa misma cantidad de AdRapid, que contiene 100 unidades por cada mililitro que se está inyectando. Al final queda una concentración de 1 unidad por mililitro, que es lo que está descrito. En algunos casos se utiliza una concentración mayor de 0,5 mililitros de AdRapid, que llega a una concentración de 5 unidades por mililitros en casos graves. Y pues lo ideal es hacer esto en quirófano. Pues ya si no se dispone pues del quirófano, entonces hacerlo en un departamento con sala limpia o una campana de flujo laminar con filtros EPA. Y pues se ha utilizado con muy buenos resultados en úlceras corneales refractarias o incluso en defectos pues superficiales que no mejoran con tratamiento convencional. Ya pues él limita el uso del colirio de insulina para queratopatías muy crónicas, complicadas, retransplantados con alteraciones crónicas, etc. Listo. Y pues eso era lo que les tenía para hoy acerca de la insulina tópica. Bueno, muchas gracias, Paulita. Definitivamente quise que tocáramos este tema para poder, digamos, como socializar la importancia del uso de la insulina en todas estas condiciones de defectos epiteliales persistentes por dado pues la facilidad de conseguirla, lo económico y, digamos lo potente o la evidencia de su excelente resultado. Fíjate que hay una variabilidad importante en cuanto a la concentración, segundo en cuanto al vehículo que uno usa para diluirla. Yo recuerdo cuando hace unos años en un congreso, antes de esta publicación que mostraste, si puedes devolver a la de la FOS del doctor Alejandro Tello y el doctor Galvis, ellos decían que la diluían en colirio de carboximetilcelulosa y a una concentración de 4 miliunidades por cc. Esta publicación, ¿qué fecha tiene? Esta que estás mostrando aquí, que no está el dato. Doc, esta es del 2020. Ok, porque pues, fue antes que esto. Básicamente, el techo de la concentración o sí, de la dilución de la insulina, pues fíjate, ahí lo presentaste de 50 unidades por cc y no presentaba toxicidad. Pues obviamente puede ser excesiva la dosis, pero muy importante conocer que no presenta, aún en estas diluciones, pues estas concentraciones tan altas, no presenta toxicidad. Quisiera oír de mis colegas la dosis o la dilución que usan. Yo personalmente la preparo en el consultorio en gotas de hialuronato de sodio y a una concentración de 4 miliunidades por cc. La he preparado con Humulin y con Lantus. Me parece más práctico el Lantus. Yo la mantengo en la nevera. Y la verdad es que, por ejemplo, 60 unidades de Lantus diluidas en un frasco de 15 cc de hialuronato da una concentración de 4 miliunidades por cc. El volumen de esas 60 unidades de Lantus equivale a 20 gotas del frasco en el cual se preparan. Entonces yo lo que hago es destapar el frasco,
bueno, primero sacar 20 gotas del frasco de lágrimas de hialuronato, luego destaparlo, inyectar las 60 unidades de Lantus y ahí la dilución me queda 4.000 unidades por cc. Se mantiene siempre refrigerado y los pacientes tienen orden de cambiarlo cada mes. De hecho, pacientes que ya han cicatrizado, uno puede bajarles la dosis y mantenerlo por más tiempo, pues como para asegurar que haya un ambiente, digamos, favorable y que no se vaya a repetir la úlcera, pero en condiciones crónicas, por ejemplo, en neurotrofismo importante, yo prefiero mantener por mucho más tiempo la misma indicación de 4 veces al día y dejarlo porque, como vieron, no hay toxicidad. Tengo un caso particular de una niña que tuvo una resección de un tumor orbitario que afectaba el cono. Ella tiene una queratitis neurotrófica severísima y ya se ha mantenido hace más de un año sin defecto epitelial, obviamente no solo con insulina, por eso hablábamos de que si se tiene o se dispone de otras opciones, por ejemplo, sumarlo a suero autólogo, sumarlo a factores que disminuyen colágeno lisis, pues obviamente mucho más efectivo. En el caso de esta niña que les comento, obviamente tiene toda la batería, tiene suero, tiene insulina, tiene N-acetilcisteína, tiene Provera, que igual pues le ha favorecido y le ha mantenido así. No sé qué aporte tienen mis otros colegas, qué dilución usan en su práctica clínica. Merceditas, buenos días. Adelante, Osquitar. Buen día. Bueno, mira, este tema me parece supremamente interesante. La verdad es que yo hace algún tiempo he venido como botándole corriente a esto y me parece que este tema es maravilloso. Me llama la atención que el tema, aunque se empezó a tocar hace ya muchos años, como a mitad del siglo XX, ha tomado fuerza ahora. Ahora está tomando mucha fuerza y los oftalmólogos nos estamos interesando en el tema, lo cual me parece muy bueno para los pacientes. La presentación que hizo Paula, muy buena, la felicito porque lo importante de la presentación de este tema es entender la parte, digamos, de la fisiología y la insulina. Yo creo que la explicó muy bien. Y eso nos debe motivar, yo creo que a todos a mirar hacia acá, hacia este tema y empezar a desarrollarlo, empezar a hacer estudios. Fíjense que yo creo que la insulina tiene un gran potencial porque se han encontrado receptores para insulina y para el factor de crecimiento parecido a la insulina 1, se han encontrado no solamente en la córnea, como mostró Paula, sino también en la glándula lagrimal. De modo que, es decir, ese podría ser otro campo de estudio aparte de los defectos epiteliales recurrentes, mirar si tendría algún efecto para pacientes con ojo seco. Sería interesante mirar eso. Yo tengo, pues, digamos, una experiencia muy limitada. Tengo un par de casos con defectos epiteliales recurrentes en los cuales estoy usando la insulina que provee Evolucia, que viene a 4 unidades internacionales por mililitro, pero pues digamos que es costoso y hay que pedirla y eso se demora y a veces no la aprueban, etcétera. Entonces, me parece muy interesante lo que hace Merceditas en su consultorio. Creo que es una buena opción, rápida, sobre todo para que el paciente tenga su insulina. Listo, esa es mi experiencia, que es muy cortica, pero hay que mirar es como hacia adelante con esto. Buenos días, aquí Ana.
Adelante, Luchito. Gracias, doctor Gerson, por mandarme el contacto siempre. Al doctor Gejunde es que yo le he oído mucho este tema, ¿no? Los 2 últimos años que ha venido aquí a Barranquilla, Facocaribe, y tiene bastantes artículos publicados y trabaja en esto, ¿no? Yo he tenido un par de casitos también que le he consultado a él y de verdad que han mejorado los pacientes. En estos días tuve una úlcera bien difícil por un usuario de lente contacto, por hongos, y le consulté y me llamó la atención que me dijo que le aplicara insulina también, no solamente a la queratitis por úlceras neurotróficas o defectos epiteliales persistentes, pero me dijo que le aplicara a esta úlcera, a esta queratitis, insulina, pero eso fue hace la semana pasada, pero la paciente estaba muy álgida, le hicimos un OCT de segmento anterior y ya tenía hipopión, bueno, estaba complicado el caso. Terminamos haciéndole un recubrimiento, pero me llamó la atención que aconsejó en este tipo de patologías infecciosas también. Entonces, Sí, fíjate que sumado, Luchito, al manejo de base, pues obviamente antimicótico en este caso. Sí, las queratitis micóticas son, digamos, de las más complejas de manejar, pero muy importante el aporte ahí del doctor Gejundes en cuanto a que además del manejo de base de este tipo de úlceras infecciosas, se puede sumar este factor mitogénico de la insulina como un coadyuvante en el crecimiento epitelial. Muy buen dato, muchas gracias. Sí, me llamó la atención eso porque usualmente las indicaciones son otras, pero y tengo muy poquita experiencia, muy poquita, porque yo no estoy manejando muchos temas de córnea. Se me llegó ahí de refilón y lo consulté con varias personas y le escribí a él y me contestó eso. Excelente, excelente dato. Pues yo sí lo uso desde hace más de 3 años y realmente lo uso bastante. Pacientes con síndrome de Sjögren, en donde uno ya, digamos, ha cubierto todas las opciones terapéuticas, no es que se las quite, sino que le adiciono insulina y me he llevado unas sorpresas maravillosamente buenas. Obviamente en las queratitis neurotróficas, en la queratitis diabética, que también tiene pues obviamente este factor de neurotrofismo. En pacientes que han tenido varias cirugías de segmento posterior, en donde estos defectos epiteliales que generan, desepitelizando la córnea para tener mejor visualización y demás, ayuda muchísimo en el proceso de mejoría. Pacientes que tienen una deficiencia de stem cells limbares, pues también ayuda mucho. Mejor dicho, quiero como que extiendan las aplicaciones de la insulina. Fíjense que aquí están recomendando diluirla en Cysteine Ultra, bueno, o los componentes polietileno y propilenglicol. Yo la he usado siempre en hialuronato de sodio, pues también por sus facultades cicatrizantes en la superficie, es como la uso de rutina. Además, no tengo presente si el Cysteine Ultra viene de 15 ml o solamente viene de 10. Yo ya tengo como estandarizada la preparación, que es fácil, dura menos de 1 minuto, es económica porque un lápiz de Lantus en la nevera sirve para preparar no sé, más o menos unos 5 frascos. Yo le pido al paciente que me traiga el lápiz de Lantus, que me traiga sus gotas y le sirven para prepararle a ese mismo paciente pues lo que se provee más o menos para 5 meses. Obviamente en muchos casos pues no hay que aplicarla tanto tiempo,
Pero como les digo, los factores de neurotrofismo que son pues permanentes, con confianza, úsenlo crónicamente, que no es tóxica. El caso que más largo tengo es el de esta niñita posterior a una neurocirugía que la tengo hace 14 meses exactamente y va súper bien. Entonces, esa era la recomendación. ¿Quién más usa insulina y qué experiencia tienen y a qué dilución? Hola, doctora, buenos días. Sí, yo uso la misma dilución que el doctor Fagundes recomienda, que es el 0,04 unidades por mililitro. Lo preparo también en el consultorio. Yo lo hago con Carmelut, que trae como 15 ml de su contenido, pues, de carboximetilcelulosa. Le quito la tapita y le inyecto pues la insulina. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Como dice la doctora, pues es muy fácil de preparar, muy económico. Y lo último caso que tuve fue una paciente de una erosión corneal recurrente posterior a un herpes simple corneal, que mejoró, pero seguía con la erosión recurrente y muy sintomática. Y pues la tenía con su erotólogo, los lubricantes. Y ya cuando le adicioné pues la insulina, pues el cambio fue notorio, fue muy bueno. El paciente hospitalizó y ya llevo prácticamente como unos 6 meses en seguimiento y no he vuelto a tener pues la erosión recurrente, pero la tengo todavía con insulina en este momento pues a dosis más bajas, ya 2 veces al día, como de mantenimiento. Pues. Excelente, Gerson, muchas gracias. Aquí la doctora Olga Rubio está preguntando que se repita la dilución con Lantus. Yo lo hago básicamente con hialuronato, con Hialtiers exactamente, de 15 ml, ¿sí? Antes de destapar el frasco, boto 20 gotas porque ya confirmé por volumen que 20 gotas, que usualmente es un cc, equivale a 60 unidades de Lantus. Entonces boto las 20 gotas del frasco, lo destapo, obviamente con guantes, destapo la tapita, le pongo las 60 unidades, le inyecto las 60 unidades de Lantus, le repongo la tapita y bato. Eso es todo, es que es absolutamente sencillo. Bueno, lo ideal podría ser ponerlo en una gota, perdón, en un frasco de gota no preservada, pero pues obviamente eso no se puede destapar. Entonces nos toca ponerlo en alguno de los lubricantes que tienen perborato, que es un pues, preservante oxidante que no es tóxico y además a una frecuencia de 4 veces al día no induce más toxicidad en la superficie. Esa es la respuesta, doctora Rubio. Responde tu pregunta, ¿verdad? Doctora, el compañero Jesús David tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenos días. Yo tengo 2 preguntas con respecto al uso de insulina, pues que son más o menos procedimentales, porque obviamente pues estamos en entrenamiento y aún no hemos tenido la oportunidad de utilizarla pues como en manos de nosotros mismos. La primera es, al ser una terapia off-label, ¿es necesario que el paciente nos firme un consentimiento informado o cómo lo hacen ustedes en su práctica diaria para pues uno saber cuál es la manera correcta? Y la segunda tiene que ver con la comparación entre las insulinas que hemos venido manejando, que hemos venido mencionando. La primera de ellas es porque Humulin y ActRapid, que son 2 insulinas que son comparables porque son de rápida acción, digamos que me parece lógico ese reemplazo. Y mi pregunta es porque la Lantus es una insulina de acción prolongada. Es decir, pues no, o sea, es como el uso de ambas, de la rápida, ActRapid y Humulin, es para preprandial, por ejemplo, mientras que la Lantus es una insulina basal.
Entonces, pues quería saber si son, digamos, de alguna manera equiparables. No sé si son claras mis preguntas. Sí, la primera respuesta es: yo no les hago firmar a los pacientes un consentimiento informado. Les explico que en la crisis del problema de su superficie hay diferentes mecanismos para atacarlos, entonces les hablo, dependiendo del caso, ¿no? De los anticolagenolíticos, les hablo de las facultades de las drogas no preservadas, del superautólogo cuando es el caso, y en este caso del uso off-label de insulina. Les hablo de la experiencia que hay publicada en la literatura, la experiencia propia, y no les hago firmar consentimiento informado. Y la segunda pregunta es ¿con qué insulina trabajar? Cuando por primera vez yo escuché este tema de la insulina en superficie ocular, lo escuché con Lantus, ¿sí? Y a una dilución de 4 miliunidades por cc. Luego, cuando leí esto de las de acción rápida, trabajé con Humulin, pero mi experiencia es que es más fácil, más barato actuar con el Lantus. Es la que uso de rutina y de verdad la experiencia ha sido fabulosa, ¿sí? Así que esa sería la respuesta. Yo uso las de acción retardada, pues básicamente Lantus, y ha funcionado muy bien. Listo, doctora, mil gracias. Claro. Con gusto, Jesús David. Bueno, y pues para finalizar, bueno, había pues un artículo muy antiguo, pues no me dejó descargar, que lo referían pues en uno de los artículos de los cuales me basé en la charla, que incluso en animales utilizaban experimentalmente insulina a dosis de 100 unidades por mililitro y no se encontraba toxicidad ni efectos adversos. Sin embargo, en las discusiones de los diferentes artículos, cuando se hablaba de concentraciones de insulina, ellos referían que probablemente concentraciones muy altas de insulina, al hacer que esta preparación fuera más viscosa, demoraban el tiempo de repitelización. Entonces, es por eso que, digamos que de forma estándar en la mayoría de estudios se utilizó insulina a 1 unidad por mililitro. Y pues es básicamente esa la razón. Y pues eso era todo por hoy. Pues muchísimas gracias por la asistencia. Perfecto. Entonces, mira lo que hablamos de la variabilidad en las diluciones. Yo, como les digo, tengo experiencia con 4 miliunidades por cc, cero toxicidad, excelente tolerancia, y uso una insulina no de acción rápida, pero igual es una experiencia personal que quiero compartir. Muchas gracias, Paulita, por la presentación. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Luchito, por la adición de la utilidad en úlceras infecciosas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a ti.